¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con un minuto. Estamos comenzando Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos en nuestra edición AM con las informaciones más importantes para esta jornada. Día viernes tenemos muchas noticias para revisar con ustedes, así que vamos a ir de inmediato a nuestro resumen y adelantamos algunos de los temas que estaremos revisando el día de hoy. Partiendo por lo que ocurre en el sector de la construcción, hay novedades bien importantes. Una de ellas tiene que ver con la decisión de parte de Contraloría de dar luz verde al Ministerio de Obras Públicas para poder reajustar al alza algunos contratos con constructoras. Esto es bien relevante pensando en que muchas empresas están enfrentando un aumento de costos muy importante y que las pone en vilo. De hecho, algunas como Claro, Vicuña y Valenzuela, por ejemplo, han comenzado un proceso de quiebra que para esta empresa, de hecho, ya está en curso, y eso pone una cuota de suspenso respecto al futuro, además de una serie de proyectos de obras públicas. Ayer, desde la Cámara Chilena de la Construcción, trataban también de poner la pelota al piso, de plantear una serie de medidas que permitieran salir al sector de esta crisis, aunque también hacían un llamado a no generalizar. Aseguran que esta no es una crisis sistémica para el rubro. Los detalles los vamos a revisar en unos minutos. Por otro lado, también vamos a comentar parte de los resultados de la encuesta de expectativas económicas. El mercado pareciera ya ir ajustando a la baja sus expectativas respecto a lo que está ocurriendo con la inflación en particular. Después del buen dato que conocimos esta semana, que estuvo por debajo de lo proyectado, ahora empiezan a hacerse algunos ajustes sobre lo que va a ocurrir con la economía en los próximos meses. ¿Y por qué es tan relevante esto? Bueno, porque el Banco Central trabaja precisamente con el objetivo de frenar esas expectativas de inflación no para el próximo mes o 3 meses más, sino a 2 años plazo. Y esa expectativa de inflación ha ido disminuyendo. Se anclan de alguna manera las expectativas del mercado y eso es muy favorable. Hay también algunas novedades respecto a la proyección de crecimiento para el próximo año y cómo va a cerrar este 2022, lo vamos a ver en unos minutos. Y en materia internacional, los mercados nos muestran una semana de noticias bien negativas, sobre todo para las criptomonedas. Un instrumento bien cuestionado por algunos sectores financieros, y esta nueva crisis que se abre para este tipo de instrumento de inversión es bien relevante por la magnitud de la caída. Hay algunas negociaciones frustradas para la adquisición de uno de los principales traders de criptomonedas en el mundo. Fue lo que generó un desplome para una de las principales criptomonedas que se transan en el mercado, el Bitcoin, entre otras. De hecho, la caída desde el precio más alto registrado de la historia, el año 2021, a la fecha, es superior al 70% para el Bitcoin, para dimensionar el nivel de la crisis. Y hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas sobre este sector en particular, parte de lo que estaremos analizando también en la agenda económica. Y por otro lado, en un ámbito bien distinto, digamos, y con una reacción muy diferente, los mercados ayer celebraban el dato de inflación que se conoció en Estados Unidos. Muy relevante porque este 0,4% estuvo por debajo de lo que esperaba el mercado, de lo que estaba proyectando para el último dato de inflación, y de esa manera algunos empiezan a ver señales de que este ciclo de altos precios podría empezar a ceder en la principal economía del mundo, y sabemos lo que eso significa para el resto del planeta, ¿no? Para el resto de las economías a nivel global. La posibilidad de que el alza de tasas esté llegando ya quizás a su periodo de cierre es lo que está interpretando el mercado. La sobrereacción en Wall Street ayer fue bien importante, más de 5% sobrereacción que interpretan algunos. De hecho, es la mayor alza en casi 2 años para la bolsa neoyorquina. Los detalles los vamos a estar viendo también en unos minutos. Veamos precisamente qué es lo que ocurrió con los mercados el día de hoy, porque ayer, por ejemplo, parte del mercado recogía esa euforia que había despertado Wall Street. Hoy lo hacen algunos mercados asiáticos. Estos son los números para partir el día. En Europa, ganancias algo más moderadas en el Eurostoxx, índice que pondera varias bolsas europeas, 0,71%. Alemania también gana 0,55%. Londres, por otra parte, cae, pero poquito, 0,25%. Y aquí está el dato más sorpresivo del día, el Hang Seng, que es la bolsa de Hong Kong. Ayer subió 7,74% en un alza muy relevante, por supuesto, que llamaba la atención y que se interpretaba también, como les decíamos, como una respuesta a la reacción que tuvo ayer Wall Street con esta subida superior al 5% en sus principales indicadores. El IPSA ayer cayó, pero poco, 0,2%, y el dólar sí recibió de manera bien favorable el impacto de este dato inflacionario. Una baja fuerte de cerca de 14 pesos para el tipo de cambio en nuestro país. El dólar ayer cerró en 896 pesos.
Bien, comencemos entonces con la revisión de las informaciones más importantes para el día de hoy. Vamos a partir analizando algunas de las declaraciones que dejaron protagonistas en torno al debate de la reforma previsional el día de ayer acá en CNN Chile. Vamos a partir con las declaraciones que dio en entrevista con Agenda Económica PM el gerente general de AFP Capital, Jaime Munita, quien planteó las dudas que tienen desde el sector respecto a esta reforma previsional que, recordemos, promete un cambio a nivel institucional muy relevante que va a golpear derechamente a las AFP en la estructura que conocemos hasta la fecha. Asegura que esta propuesta coarta de alguna manera las capacidades de decisión de parte de los usuarios y sería una libertad de elección a media la que propone la propuesta del gobierno. Esto fue lo que planteó al respecto. O sea, me parece que el proyecto, ¿no es cierto?, da libertades a medias. Y eso es importante entenderlo. Primero que nada, ¿no es cierto?, tengo la obligación de traspasar mis cuentas a un ente estatal que sea el administrador. Lo segundo es que no tengo la opción de elegir, que es lo que la ciudadanía hoy día está pidiendo, que tenga la opción de elegir si un administrador estatal o un administrador privado pueda administrarme ese 6%. Recordemos que la cuenta nacional es un vale por, ¿no es cierto?, es un registro, a diferencia de la cuenta de capitalización individual, que iba a haber un registro, iba a haber, ¿no es cierto?, una rentabilidad social que se le va a entregar a esa cuenta y obviamente eso va a ser administrado por el gobierno. Eso tiene riesgo que el gobierno de turno el día de mañana populistas puedan destinar fondos a otros recursos y eso claramente no es lo que la gente espera. Bien, ahí la visión que comparte también desde el resto de la industria de las AFP. Una salvedad, eso sí, tiene que ver con la administración de ese futuro seguro social. No es el gobierno de turno quien la administre. La propuesta de la reforma es que se cree una nueva entidad de carácter autónomo muy similar a la estructura que tiene el Banco Central para garantizar precisamente que los gobiernos de turno no puedan disponer de esos recursos administrados. Por otro lado, Munita valoró algunos de los aspectos que propone esta propuesta del gobierno. La composición desde fondos más riesgosos cuando soy muy joven a fondos menos riesgosos en la medida que yo vaya avanzando en mi edad, ¿no es cierto?, hace que yo pueda optimizar las carteras de inversión buscando una eficiencia en el óptimo riesgo-retorno, dado que puedo sacrificar liquidez en el largo plazo. También me va a permitir tener más activos alternativos que, como sabemos, han rentado muy bien en el último tiempo, así que desde ese punto de vista nos parece una mejora. Yo creo que hay una transición, ¿no es cierto?, desde, tal como dices tú, una comisión por flujo a una comisión por saldo. Por lo menos alinea mejor los intereses en el sentido de que cuando yo tengo una comisión por flujo, pago una sola vez por toda la vida en la que voy a estar en la administradora. Una comisión por saldo pago permanentemente por los saldos que yo manejo en la administradora. Si los saldos llegan a bajar, se cobra menos. Si los saldos suben, se cobra más. Bueno, horas después estuvo en Última Mirada, acá en CNN Chile también, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sangüesa, y es bien interesante la mirada que plantea respecto, más que los detalles del proyecto, al tono de la discusión. Asegura que hay un retroceso respecto a lo que se había avanzado en los últimos años en la reforma, o en el debate más bien a nivel previsional. Hay reacciones que considero un retroceso, la verdad. Yo participé, de hecho, en la comisión Bravo, y estábamos todos de acuerdo en que parte de la cotización del empleador, al menos parte, fuera a un sistema que pudiera ser más equilibrado en nuestro sistema de pensión. Y decir que todo vaya a capitalización individual es realmente irse al extremo, irse a 1980. Y creo que nuestro debate había avanzado mucho más. 8:10. Vamos a ir a otro tema porque ayer la Cámara Chilena de la Construcción hizo su balance respecto a lo que está ocurriendo en el sector. También planteó una serie de propuestas para enfrentar un momento que ha llevado a la quiebra a más de 100 empresas solamente en el contexto de los primeros 6 meses del 2022. Aseguran que no hay que generalizar dentro de la industria, pero sí piden más acción de parte desde el gobierno en particular. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota de Belén Saldías. Las grúas enormes parecen ser menos e imágenes de faenas como estas se podrían ver con menor frecuencia, dicen las empresas, todo debido a la fuerte crisis que se registra en el sector de la construcción a nivel nacional. Esto no es algo nuevo y por lo mismo es que se elaboró un estudio para determinar los principales nudos a la hora de ejecutar proyectos. Existen varias trabas identificadas que se dan durante todo el proceso, partiendo desde el diseño, donde se evidencia que el 96% de los contratos de obras públicas
públicas sufren modificaciones. En la etapa de adjudicación existen problemas respecto a la calidad de las bases, sumado a que los reglamentos de inversión de obras públicas tendrían problemas estructurales, pero eso no sería todo. Más de 400 permisos distintos otorgados por más de 50 instituciones públicas que podrían ser necesarios para desarrollar un proyecto de construcción. O sea, esto es un exceso donde uno no mire la elevada carga de trabajo de los inspectores fiscales, tiene que estar a cargo de 10 contratos, y de responsabilidades, se toman decisiones poco claras y tardías. Problemas identificados por la Cámara Chilena de la Construcción con datos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, a los que se suman también las expropiaciones y la incerteza jurídica, en situaciones tales como permisos de edificaciones que estarían perdiendo estabilidad y también los permisos ambientales, donde se identificaron problemas como la falta de precisión respecto de las causales de ingresos a la evaluación ambiental. Por lo mismo es que también se elaboraron propuestas, tanto a largo como corto plazo, para combatir esta problemática. Implementar los contratos colaborativos entre el MOP y los contratistas, incorporar en los contratos mecanismos de resolución tempranas de controversia. Dentro de las medidas del corto plazo, proponemos hacer cumplir el pago oportuno de los servicios contratados. Problema que es de conocimiento de las autoridades, especialmente por el escenario que ha llevado a 110 compañías a la quiebra durante los primeros 6 meses de 2022, según un estudio realizado por la Universidad de Talca. Claro Vicuña Valenzuela es una de ellas, que luego de 60 años de trayectoria y tras acumular deudas por más de 44.000 millones de pesos, optaron por esta vía. Este jueves, el 9º Juzgado Civil de Santiago decretó la liquidación de la constructora. Desde el gobierno aseguraron que se encuentran gestionando diversas medidas para enfrentar esta crisis. Vamos a tener una reunión con la Cámara Chilena de la Construcción. Vamos a tener la oportunidad de revisar, por un lado, las medidas que ya se han ido adoptando. Seguiremos explorando otras medidas si es que llegan a ser necesarias. Pero creo que no hemos tomado en serio esta situación. Precisamente una de las medidas para enfrentar estos problemas es el decreto del cual la Contraloría hizo toma efectiva, que permitirá reajustar el valor de los contratos de obras públicas que se encuentren en ejecución y además propone aumentar el monto de los contratos en un máximo de 20%, con el que se podrá manejar un mayor margen de maniobra financiera, lo que se traduciría en aproximadamente $300.000 millones de apoyo a las constructoras a nivel nacional. Una medida inédita que permitirá hacer un reajuste retroactivo a las empresas que actualmente tienen contratos con nosotros. Esta medida tiene un fin importante, que los contratos que tenemos actualmente puedan llegar bien a término y que las empresas que trabajan con el Estado puedan tener una relación saludable. Y si de finanzas se trata, la presidenta del Banco Central, en conversación con CNN Chile, señaló que el sector ha presentado una contracción en sus utilidades, sumado a la baja venta, pero aseguró que no es algo sistemático. Es un sector que está enfrentando cambios, que está enfrentando tensiones, que está enfrentando presiones, pero cuando uno mira su impacto sobre el sistema bancario, ese no es sistémico. ¿Y por qué no es sistémico? Por el tamaño de la cartera y por la calidad de la cartera. Una crisis en el rubro de la construcción en donde ya se proyectan eventuales números negativos tanto para este como para el próximo año, según el gremio, algo que afectaría a otro aspecto, el empleo, por lo que son varios actores, incluido el gobierno, quienes esperan que las medidas que se están adoptando y las que vendrán puedan evitar que más faenas dejen de operar. Nos vamos a ir a otro tema en el ámbito internacional. Ayer desde Estados Unidos llegaban buenas noticias, sin duda, porque el dato de inflación estuvo por debajo de lo que estaba esperando el mercado. El IPC de octubre llegó a un 0,4% mensual. Se esperaba 0,6%. Y esa diferencia, que parece menor, en realidad es muy relevante, sobre todo para ver si es que se puede estar presenciando ya un giro en la tendencia del ciclo inflacionario en el país del norte. La inflación anual de esta manera llegó a un 7,7%. Y esto fue celebrado además por los mercados en una sesión, la de Wall Street ayer, que fue la mejor en 2 años. ¿Por qué es tan relevante el dato? Bueno, porque pareciera que las alzas de tasas que ha ido implementando la Reserva Federal de Estados Unidos están dando cierto resultado y podrían de alguna manera
ir generando ya una menor presión desde el punto de vista inflacionario. Y algunos apuestan a que ya la Reserva Federal podría ir suavizando también su alza de tasas, que ha sido una de las más agresivas que se ha visto en las últimas décadas. En ese contexto, entonces, si es que se produce ese escenario, desde el punto de vista de la política monetaria, quizás los fantasmas de una recesión en Estados Unidos podrían ir disipándose. Mientras tanto, acá en Chile esta semana también tuvimos datos de inflación y eso empieza a generar cierta repercusión también en cómo el mercado a nivel local está viendo el proceso inflacionario, que pareciera también, al igual que en Estados Unidos, ir cediendo. Revisemos algunos detalles de la encuesta de expectativas económicas publicada por el Banco Central. ¿Cuáles son las proyecciones de inflación? Bueno, lo que ve el mercado es que el IPC en noviembre debería llegar a un 0,4%, en diciembre un 0,5%, dos datos menores a los mismos meses pero del año anterior. El 2023 la inflación ya debería llegar a un 5,1% y para el 2024 a un 3,3%. Este último dato, la inflación proyectada a 24 meses, es muy relevante porque el Banco Central actúa precisamente en función de datos mucho más a largo plazo, tratando de anclar esas expectativas inflacionarias. Si es que se acerca al 3% ese dato, entonces el Banco Central podría estar ya acercándose a su objetivo precisamente desde el punto de vista de la política monetaria. Respecto a la proyección de la tasa de interés, para diciembre se espera un 11,25% sin variaciones, pero en 5 meses más ya deberían venir algunos recortes llevando la tasa a la baja, a 10,5%. Para fines del próximo año llegaría a un 7% y a 24 meses ya acercándose entonces a niveles más bajos. Por último, ¿qué plantea esta encuesta de expectativas económicas sobre el crecimiento económico? Estos datos muestran que el IMASEC para octubre estaría en torno a un 1,8% negativo. Era algo que se esperaba. De hecho, el trimestre terminaría en torno al 2,7% de contracción en la economía nacional. Pero para el 2022 en general se espera un crecimiento de 2,3%. Se ha ido corrigiendo al alza el crecimiento económico de este año. De todas maneras, para el próximo viene un frenazo. Caída de 1,4%. Este dato ha ido variando a la baja también. El mercado de un escenario cada vez más negativo para el próximo año. 8,18. Vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato con más de Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica, 8,21 y en la entrevista del día de hoy queremos profundizar lo que está ocurriendo en el gremio de la construcción, un sector que está pasando por momentos bien complejos. Ayer desde la Cámara Chilena de la Construcción hacían el propio diagnóstico y también una serie de propuestas se ponían sobre la mesa para enfrentar el actual momento. Estamos con el presidente del gremio, Antonio Errázuriz, a esta hora. Gracias por el contacto, Antonio. Muy buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Antonio, bueno, ustedes ayer hablaban que el sector estaba enfrentando una serie de nudos críticos y las propuestas van precisamente en esa línea. ¿Hacia dónde apuntan las propuestas que plantean desde el gremio, Antonio? Sí, bueno, yo creo que es muy bueno conocer un poco cómo se genera esta situación que estamos viviendo. Uh-huh. La actividad de la construcción es una actividad es muy competitiva y también por lo mismo los márgenes de la actividad de la construcción son muy bajos, ¿no? Por esa misma razón que se requieren certezas en todos los procesos de construcción y esas certezas apuntan a que a la permisología se respeten los plazos contemplados en las leyes, y también la tramitología para obtener las recepciones finales, en fin, las certezas jurídicas, medioambientales, la cadena de pago. Entonces, cuando estamos enfrentados a una situación como la que nos pasó a partir de la pandemia, donde los materiales suben un 40% y sigue dentro de los nudos críticos todas estas dificultades que hay uh-huh. para desarrollar la labor, la verdad que se hace mucho más complejo, ¿eh? Entonces, por eso nosotros el día de ayer propusimos 6 propuestas que están relacionadas. ¿Cuáles son esas 6 medidas propuestas, Antonio? Las 6 medidas que nosotros proponemos es, lo primero es asegurar el pago oportuno. Uh-huh. Existe una ley de pago a 30 días, pero esa ley la verdad que funciona bien poco porque el pago a 30 días se necesita una factura para poder solicitar el pago. Y muchos de estos organismos públicos
la forma de operar es que a uno no le permiten facturar, se demoran con la realización de los estados de pago, en fin. Después, destrabar las iniciativas de inversión. Yo creo que en ese sentido tenemos mucho que hacer porque hay muchas dificultades. También estábamos conversando, bueno, hoy día ya salió promulgado en el diario oficial un reajuste polinómico que pudieran enfrentar las empresas a los contratos vigentes por el alza de los precios de los materiales, y eso, gracias a Dios, salió promulgado hoy día en el diario oficial. Antonio, detengámonos un segundo en ese punto, porque es una de las propuestas que había planteado precisamente el gobierno también. ¿Cuánto ayuda esto que se permita, como ha dicho la Contraloría, este reajuste de los contratos? Bueno, nosotros habíamos detectado que habían del orden de 300 proyectos que podían sucumbir, por decirlo así, ante la dificultad de enfrentar el alza de precios materiales, y con ello entendemos nosotros que podrían salir adelante y retomarse esos contratos, y de manera de poder cumplir con los plazos, poder cumplir también con esta infraestructura para la ciudadanía que es tan importante, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena medida eso, ¿no? Ajá. Antonio, desde el punto de vista de la situación financiera, uno de los temas que parece más crítico es garantizar ciertos flujos de caja, ¿no? En este conjunto de medidas, ¿se garantizaría eso de que las constructoras pudieran tener los flujos necesarios para poder enfrentar este momento? Efectivamente, y también es una buena señal para la banca, porque la banca en ese sentido ha estado muy expectante qué es lo que pasaba con esta situación, y yo creo que es una buena señal. La banca hoy día ha tomado resguardos. Desde el punto de vista nuestro, nuestra petición es que la banca efectivamente es un negocio, pero ojo que esto no es un tema sistémico, entonces acá no queremos que el gremio, en la industria de la construcción, al final se ataque como en un solo paquete, por decirlo así, sino que hay que ver la particularidad de cada una de las empresas. Antonio, de todas maneras, usted dice, esto no es un riesgo sistémico, ¿no? El Banco Central también va en esa línea, abordaba el tema esta semana. Sin embargo, hay una serie de ramificaciones, digamos, por la naturaleza que tiene esta industria, que hacían encender ciertas alarmas. Hay ramificaciones que efectivamente podrían ser riesgosas, ¿o no? Bueno, evidentemente cuando una empresa está en problema, hay una cadena bajo esa empresa que se ve afectada. Y ese es el caso de las empresas que cuando se ve la quiebra de las empresas, se ve la punta del iceberg, y eso es lo que nosotros realmente queremos enfrentar con una propuesta antes que se produzca esta situación. Y en ese sentido agradecemos la gestión del gobierno, de los ministros sectoriales, en el sentido de anticiparse, pero tenemos hoy día este comunicado de ayer nuestro, veamos esto, levantemos un poco las luces altas, veamos un poco el futuro, porque la verdad que hoy día la construcción, a partir de todos estos problemas que hemos comentado, tiene una productividad muy baja, ¿no? Y esa productividad finalmente afecta a los costos de construcción. Sí. Y eso lo percibe la propia ciudadanía. Antonio, en ese sentido ustedes detectaban que para poder llevar adelante algunas obras se necesitaban cerca de 400 permisos distintos otorgados por 50 instituciones públicas, dando cuenta también de los trámites que se requieren para poder avanzar en las obras. Ese punto lo han abordado con el gobierno. ¿Es posible de alguna manera generar un sistema de permisos que sea más rápido o que permita agilizar los procesos? Por supuesto, y en ese sentido también lo hemos dicho, nosotros aquí no queremos inventar la rueda en este sentido, ¿no? Hay muchos estudios al respecto. De hecho, el último que hubo, y lo desarrolló la Comisión Nacional de Productividad, y ese informe detecta claramente cuáles son los nuevos críticos que harían de la industria de la construcción, especialmente la edificación y en obras públicas, harían una industria más productiva. Pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente, y esto insisto, no es un tema de este gobierno, sino que viene de larga data, hay muchas propuestas que están ahí guardadas en algún cajón, en algún lugar, y que en definitiva hemos perdido inútilmente el tiempo en eso, y esperamos que
este gobierno también, y en ese sentido se lo he hecho saber yo al ministro de Obras Públicas, que nos desafiemos a poder trabajar en una agenda pro productividad, pero a partir de los diagnósticos que ya están. Yo creo que hay que pasar de esos diagnósticos a la acción, ¿eh? Y eso es lo que nosotros estamos hoy día apelando. Bien, Antonio, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, buen día. 8:29, cerramos Agenda Económica, gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express acá en CNN.